Una alegría encontrarlos. Ha sido un día de extrema tensión en el Congreso. Vuelve a quedar en evidencia la frágil gobernabilidad de la administración de Javier Milei. Pero quiero reiterar, antes de comenzar con el comentario, tenemos información exclusiva, pero quiero comenzar con una línea que recién dejó en la mesa Facundo Chávez. ¿Habría una señal del gobierno en tema discapacitados, Facundo? Hay dos señales, una con el tema de los gobernadores y con el tema de ATN, que eso ya está confirmado, ya está cerrado, porque el miércoles que viene se va a juntar la Comisión de Presupuesto a tratar, eso ya está anunciado. Y lo otro es una posibilidad que se está analizando dentro del gobierno de elaborar alguna propuesta para llevar a la Cámara de Diputados para evitar una derrota estrepitosa por el tema de discapacidad, que es el proyecto que tiene mayor apoyo para sostener la ley que se aprobó y bien, para rechazar el veto del presidente. Eso está en trabajo del gobierno. Bien. Tendría que intervenir el Ministerio de Capital Humano, pero esa es la información que tenemos hasta ahora. Y una cosa importante más, que te quiero adelantar también, que me están confirmando ahora. Se acaba de firmar ante Escribano el acuerdo del PRO y la Libertad Avanza. Ahora. Bueno, esto es información urgente. Información urgente. Información urgente. Acaba de firmarse ante escribanos, a muy poco de que se cierren las listas, a un poco más de 24 horas, el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Facundo Chávez con el adelanto, y danos una línea, por favor, sobre la reunión entre Mauricio Macri y Karina Milei. Todavía no está definido si va a haber una foto o va a haber una comunicación formal. Lo que me acaban de confirmar es que efectivamente se firmó ante Escribano con responsables de la Libertad Avanza y del PRO la conformación de la alianza La Libertad Avanza, con la que van a competir en las próximas elecciones del 26 de octubre. El plazo vencía el jueves 7 de agosto, mañana. Se acaba de firmar recién ante Escribano. Muchas gracias, Facundo. Enseguida ampliamos entonces sobre la reunión entre Macri y Karina Milei. Camila Dolavllan, necesito un título para esta pregunta que me dejaste, que la verdad que no puedo esperar. ¿Dónde está el fentanilo, Cami? ¿Hay más fentanilo? Vamos a responder esa pregunta en dos sentidos, Cris. Por un lado, ¿dónde están las ampollas de fentanilo que se distribuyeron en todo el país a partir de los 2 lotes contaminados? Obviamente que son el foco de tratar de recuperar de la justicia y debería ser también de las autoridades nacionales. ¿Dónde están? Si hay dosis perdidas, vamos a dar esas respuestas. Y por otra parte, ¿dónde está la materia prima? ¿Dónde está el citrato de fentanilo que estaba en poder de los laboratorios del de Ramallo y HLB Pharma, de donde salieron las ampollas contaminadas? ¿Qué pasó con toda la materia prima que tenían para hacer más de 10 millones de ampollas? Tremendo. Decís 10 millones de ampollas y uno piensa en 10 millones de personas que podrían haber sido afectadas. Amigos, tengo información exclusiva que tiene que ver con una causa muy delicada, la causa Memorándum con Irán. Lo primero que les voy a mostrar es un documento al que pude acceder. El documento en el que Interpol le prohíbe declarar a su ex jefe, a Ronald Noble. Claro que sí, encubrimiento. Estamos hablando del encubrimiento del atentado a la AMIA, pacto con Irán. Acá están algunos de los acusados, la principal, Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Carlos Zanini, Luis Delía. Pero les voy a mostrar primero este documento de Interpol que recibió el 31 de julio de 2025 el Tribunal Federal 8. Acá está. Lamenta informar al juez Basso que no se encuentra en posición de renunciar a la inmunidad de jurisdicción que gozan los señores Noble y Solier en la causa penal en cuestión. La necesidad de preservar el principio de neutralidad e independencia consagrado en el Estatuto de Interpol es la causa por la cual Interpol dice Ronald Noble no puede declarar. Ustedes dirán, pero Cristina, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ese testimonio era importantísimo para la defensa de los imputados. Se les está cayendo un testimonio que era fundamental para sostener que el pacto con Irán nunca buscó que se cayeran las alertas rojas. Pero tenemos más información exclusiva, porque esto que les estoy mostrando tiene otras implicancias. Lo que vieron, acá está, miren, por favor, miren esto, es el sello
oficial de Interpol. Este documento ya está en la causa. Habíamos hablado de esto, pero no se había mostrado el documento, te lo estamos mostrando acá. Dicho esto, hay que recordar, esto es clave, que cuando la Cámara tenía que resolver sobre los procesamientos de Cristina Kirchner y los otros imputados, llegó inesperadamente un mail del señor Ronald Noble donde él decía que declaraba anticipadamente que el pacto no iba a provocar la caída de las alertas y que él estaba dispuesto a adelantar esa decisión, que la iba a dar cuando se dispusiera. Ese mail derivó en que fueran sobreseídos sin juicio, cosa que la Corte Suprema desandó y dijo, señores, esto tiene que ir a juicio. Bueno, entonces lo que se acaba de caer es tan importante que yo les podría decir que es la columna de la defensa de Cristina Kirchner y de los otros imputados. Pero acá hay más, porque este señor, el ex jefe de Interpol, Ronald Noble, había aportado una declaración en una carta que se presumía que era de él, que se dio a conocer, y les va a dar escalofríos cuando yo se los diga, se dio a conocer 2 días antes de la muerte del fiscal Nisman. Pero ¿qué pasa? Cuando se enteraron que Ronald Noble no declaraba, porque le prohibió a Interpol declarar, más allá de que estén sus testimonios en el juicio, los abogados de la querella dijeron, esto abre otras implicancias muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando Interpol habla de su neutralidad, lo que está diciendo es que no va a ayudar a nadie. Y miren, amigos, esto se conecta con algo que nosotros les mostramos en este programa, que fue un hallazgo de Siempre Más, cuando pudimos mostrarles una versión actualizada de las alertas rojas, en las cuales figuraba algo muy llamativo, algo muy novedoso. Mostrame las alertas, no era las alertas nuevas, no era esta tampoco. Acá está, mirá, nosotros le mostramos que en una versión actualizada de las alertas rojas, aparecía un nuevo banner, un banner que no estaba, que decía que Interpol no toma posición sobre el tema. Esto que nosotros lo habíamos visto como sospechoso, porque decíamos, bueno, si Interpol no toma posición, ¿qué está diciendo? ¿Que la inconstitucionalidad del pacto con Irán no vale? No, ya estaba anticipando que Roger Noble no iba a poder declarar. Y acá es muy importante lo que acaba de pasar hoy. Lo que acaba de pasar hoy, y que yo se los voy a contar en exclusiva ahora, pero que lo quiero tomar de los documentos que tengo en mis manos, es que el abogado de la querella, el doctor Farini Dugan, Tomás Farini Dugan, que representa a Luis Cieszewski, que es un papá de una víctima de la AMIA, que es querellante en esta causa, está pidiendo en un escrito que entró hoy al Tribunal Oral Federal 8 que se perite la supuesta carta de Ronald Noble que anunció en su momento el entonces canciller Héctor Timerman 2 días antes del asesinato de Nisman, según investiga la justicia, porque la justicia investiga un asesinato, diciendo que Nisman tenía que dejar de mentir porque él tenía una carta de Noble en la cual afirmaba que Argentina nunca había buscado que se cayeran las alertas rojas. Primero quiero que ustedes escuchen el momento en que Héctor Timerman decía eso y después les voy a contar por qué los abogados querellantes que presentaron hoy este escrito dicen que esa carta puede ser trucha. Acá está la copia, la traducción en castellano del correo electrónico del exsecretario general de Interpol que actuó durante todo el proceso de las circulares rojas del caso AMIA. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira. Y lo único que cabría preguntarle es por qué sigue mintiendo y si no debería decir la verdad. Muchas gracias. Bueno, lo que dicen los abogados de la querella es que Nisman no mentía, que esa carta que el entonces canciller dijo que existía, en realidad
fue un collage armado en una computadora de la Cancillería. ¿Por qué lo dice? Lo explica bien en un escrito que hoy entró al Tribunal Oral Federal 8. ¿Tenés el escrito, por favor, Flor? En este escrito cuentan, fíjense, acá está, hecho nuevo, se ordena pericia informática. Fíjense, acá está, les nombré a Luis Cieseski y Mario Averbuch, que son los querellantes a través del doctor Farini Dugan. Lo que están diciendo es que cuando se conoció esta carta, ellos pidieron que se hiciera una pericia, porque en los allanamientos que se hizo en Cancillería, el único mail donde aparecía esta carta que supuestamente había mandado Noble era en un adjunto entre dos empleados de Cancillería que están nombrados acá, Carlos Pufo y Eduardo Suaín. Aparecía un adjunto con este texto. Chango, este es el texto que sale. En el adjunto aparecía el texto titulado Carta de Noble, pero no había ningún mail de Noble. Lo que había era un documento en el que había un texto adjunto en el correo que se enviaban estas dos personas que tenía lo que sería el encabezado de un mail de Noble. Lo que dicen estos abogados es que esa carta era falsa, pero ¿saben por qué lo dicen? Porque la pericia que en su momento no quiso hacer la justicia, la hicieron ellos. Y dicen más, que cuando hicieron la pericia, con un perito privado, por supuesto, lo que determinó ese perito es que se había hecho una especie de collage para truchar, para generar una supuesta carta falsa, ya que no existía en todo el material de correos electrónicos ningún mail de Noble que precisamente pudiera dar fe de que documentalmente eso había sido enviado. Pero hay más, y mostrame lo otro que dice el escrito. A ver, primero algo impresionante. Que se determine si este texto había sido originado por Noble o si fue redactado desde las computadoras de Cancillería. ¿Cuándo? El día después de la denuncia de Nisman en televisión, 2 días antes de que lo maten. No es una fecha cualquiera. Lo que vimos de Timerman recién ocurrió 2 días antes de la muerte de Nisman. Y hay algo más. Por favor, si podés subir. Acá está. Esto es muy grave. Porque ahora sabemos que no declara Noble. Sabemos ahora que no declara. Lo que dicen los querellantes es que Noble sabía perfectamente, por esta cuestión de inmunidad, que nunca iba a poder declarar como testigo, que jamás declararía como testigo. Entonces piden que se ordene la pericia informática. Porque claro, ahora no puede venir Noble a explicar esa carta. No puede venir. Entonces esa pericia que estaba demorada, porque en teoría Noble iba a venir a declarar, como nunca va a venir a declarar, debería realizarse. Ahora, para que ustedes tengan en cuenta la gravedad de lo que esto significa, pónganse en ese escenario. Si en efecto existió una carta leída por el entonces canciller, que según esta hipótesis fue truchada para decir que no había voluntad de que cayeran las alertas rojas mediante el pacto, y se comprueba efectivamente que eso fue así, ¿ante qué estamos? Y lo voy a dejar planteado. ¿Estamos, si es que esto se comprueba, ante el encubrimiento del encubrimiento? ¿Estamos ante el encubrimiento del encubrimiento? A ver, todavía no tenemos la fecha del juicio oral del pacto con Irán. Sabemos que acaba de caerse una de las pruebas fundamentales en la defensa de Cristina Kirchner y los otros imputados. Sabemos que esta es la causa que más le preocupaba al expresidente porque apareció en un diálogo entre ella y Oscar Parrilli, que es otro de los imputados. Y sabemos que esta pericia no necesariamente, si es que la justicia ordena hacerla, debería hacerse en el juicio oral. También la pueden ordenar antes. Pero ¿se dan cuenta ustedes de qué significaría que esa carta fuera falsa? Significaría que mintieron apenas se conoció la denuncia de Nisman, 2 días antes de su muerte. Y cuando hablamos del memorándum con Irán,
hablamos de la denuncia de Nisman. No pudieron matar esta causa. Al fiscal lo mataron, pero todavía hay mucho por saber en este sentido. Flor, con esto terminaría, pero me gustaría poder mostrarle a la gente algo más, que te lo mandé en un recuadrito al final. ¿Lo tenés a mano? Miren, amigos, el nombre de Noble no es nuevo en el caso del memorándum con Irán y en esta larga historia. Hay un testimonio que está en el expediente que lo dio un diplomático, García Moritán, el papá del ex ministro de Desarrollo de la ciudad, que es un diplomático de carrera. Y yo les quiero compartir esta declaración, porque esto nos lleva al rol de Noble mucho antes. Y lo dejo a criterio de ustedes. Moritán, quien era vicecanciller cuando Tayana era la más alta autoridad del ministerio, en ese carácter manifestó que formó parte de un encuentro que se concretó en Francia en 2007. Allí dijo, la delegación iraní concentró la atención sobre el levantamiento de las circulares rojas y le preguntó al director general de Interpol, Ronald Noble, 2007, el pacto con Irán fue en 2013. Le preguntó a Ronald Noble sobre cuáles podían ser los mecanismos posibles para que ello ocurriera, o sea, para que se levantara las circulares rojas. El director Noble le contestó que existían dos formas. 2007, recuérdenlo. Una por pedido del juez de la causa AMIA y otra a través de un acuerdo de partes. La delegación iraní insistió sobre el significado de acuerdo de partes y el director Noble le indicó que un acuerdo político entre los dos gobiernos que fuera notificado a Interpol podía ser también un elemento para el levantamiento de circulares rojas. Exactamente lo que planteó Nisman. ¿Cierra todo o no? Ojalá sea justicia. Es muy impresionante esto. Es muy impresionante. Es muy impresionante.